Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a hablar de las constantes matriciales. Se trata de una consulta de un seguidor del canal que nos preguntaba por esas fórmulas tan raras que llevan el símbolo barra invertida. Y ponía un ejemplo. Voy a explicarles qué son las constantes matriciales, qué tipos hay y para qué sirven. Les mostraré cómo interpretarlas y cómo usarlas para introducir datos en distintas celdas, cómo usarlas en fórmulas y también les mostraré cómo se pueden asociar a nombres. Las pondremos en práctica con algunos ejemplos. Por supuesto, entre otros, el que nuestro seguidor menciona, a pesar de que use BuscarV. Antes de abordar las constantes matriciales, debo advertirles que guardan una relación estrechísima con las fórmulas matriciales, las que devuelven o pueden devolver varios valores como resultado, incluso en una misma celda. Es importante que estén familiarizados con la formulación matricial, así que si ese no es su caso, les invito a que vean el vídeo que hemos preparado sobre fórmulas matriciales. Les dejo el enlace en la descripción. Quizás la forma más directa de aproximarnos a las constantes matriciales sea observar una. Y vamos a hacerlo inmediatamente. Voy a escribir tres números en estas celdas. Un 1, un 2 y un 3. No nos vamos a complicar la vida. Y en esta otra celda introduzco una mera referencia a esas tres celdas. Nada del otro mundo, salvo que si no quiero obtener un resultado desbordado, para que la información contenida en las tres celdas de origen sea incorporada como resultado en esta celda en la que estoy formulando, tendré que validar la fórmula matricialmente. Ya saben, pulsando control, mayúsculas y enter. Estamos viendo como resultado un 1, pero les aseguro que el resultado que devuelve esta fórmula es mucho más interesante. Vamos a previsualizarlo. Pulso F2 para editar la fórmula y ahora pulso F9 para previsualizar el resultado. Lo que estamos viendo es una constante matricial, en la que quiero que aprecien varios detalles. En primer lugar, que contiene los tres números a los que hicimos referencia. Parece un detalle insignificante, pero merece la pena detenerse un instante en él. Porque lo que significa es que cuando nos referimos a una constante matricial con esta concreta expresión, lo sustantivo y lo adjetivo no parecen quedar del todo claros. Una constante matricial no es realmente una constante de tipo matricial, sino más bien una matriz formada por constantes. En otras palabras, aunque lo llamemos constante matricial, la idea subyacente es la de una matriz de constantes. En segundo lugar, este resultado aparece entre llaves, y esas llaves no las he tecleado yo, sino que se han incorporado a la fórmula referencial cuando la validamos matricialmente, y ahora se conservan en el resultado. Este detalle es importante, porque significa que cuando introducimos una fórmula matricial, no tecleamos las llaves, sino que se generan automáticamente con la validación al pulsar control mayúsculas y enter. Sin embargo, cuando introduzcamos de manera explícita una constante matricial, sí tendremos que teclear las llaves. Les recuerdo que en este caso no fue necesario porque nosotros no introdujimos la constante matricial, sino la fórmula de la que es resultado. Y un tercer detalle. En este caso, el separador de los distintos elementos de la constante matricial es una barra invertida, porque esos elementos están en columnas distintas. Esto ya nos puede hacer sospechar que si en vez de estar en distintas columnas, a modo de vector fila, estuviesen en distintas filas, a modo de vector columna, esta constante matricial tendría que tener un separador diferente. Vamos a verlo. Pulso escape para abandonar la previsualización y conservar la fórmula, sin consolidar este resultado. Aquí escribo estos tres mismos números, pero en vertical. Y en esta otra celda redacto una fórmula referencial y la valido matricialmente. Pulso F2 para editarla y F9 para previsualizar el resultado. Lo que se muestra ahora es muy parecido a lo que vimos antes. Aparecen los tres elementos y aparecen las llaves, pero el separador ahora ya no es una barra invertida, sino un punto y coma. Así que ya sabemos que hay dos separadores. La barra invertida, que se refiere a valores de distintas columnas, y el punto y coma para los ubicados en distintas filas. Abandono la previsualización pulsando escape. Porque quiero mostrarles que en una misma constante matricial pueden aparecer los dos separadores. Ya verán. Ahora escribo tres valores en distintas columnas de una fila y otros tres en las de otra fila. Escribo, igual que antes, una simple fórmula referencial y la valido matricialmente.
Previsualizamos el resultado, F2 y F9. Ahora el resultado no tiene 3 elementos, sino 6, y está como de costumbre entre llaves. Pero pueden ver que la sintaxis nos indica no solo cuáles son esos valores y su carácter matricial, sino que también describe con total precisión cuál es su estructura. El punto y coma nos indica qué valores corresponden a cada fila, y las barras cuáles corresponden a cada columna. Como vemos, hay un 1, un 2 y un 3 en la primera fila, en distintas columnas, y también hay un 9, un 8 y un 7 en la segunda fila, localizados en columnas consecutivas. Pulso escape. Con esta explicación ya estamos viendo cómo se interpreta una constante matricial cuando la obtenemos como resultado de una fórmula. Ahora vamos a hacer el camino inverso. Ahora vamos a introducir nosotros explícitamente una constante matricial o una matriz de constantes para que sus valores se muestren con la estructura que especifiquemos. Por ejemplo, voy a introducir una constante matricial en estas celdas. Las selecciono todas y escribo en la primera. Fíjense, ahora sí debo especificar las llaves. Y uso como separador una barra invertida, el separador de columnas. Válido matricialmente. Y entonces el valor 1 queda ubicado en la primera columna del rango, el valor 2 en la segunda y el valor 3 en la tercera. Para introducir una constante matricial vertical, el procedimiento es el mismo, cambiando el separador. Válido matricialmente. Ahora el 1 queda en la primera fila, el 2 en la segunda y el 3 en la tercera. Como ya imaginarán, se pueden obtener también matrices de 2 dimensiones. En este caso lo vamos a hacer con una de 3×3. Si redacto la constante matricial así, el 1, el 2 y el 3 irán en la primera fila, el 4, el 5 y el 6 irán en la segunda fila, y el 7, el 8 y el 9 en la tercera. Véanlo. En estos ejemplos hemos usado constantes matriciales numéricas, pero la utilidad de estas construcciones no se limita a este tipo de datos. Por ejemplo, se pueden integrar también por textos. Agrego una fila más e introduzco esta constante. Como pueden apreciar, los textos deben especificarse siempre entrecomillados. Válido matricialmente. Ya ven que los datos quedan estructurados con el patrón que deriva de los separadores empleados, igual que ocurrió con el anterior ejemplo numérico. Hemos visto cómo interpretar constantes matriciales obtenidas como resultado de fórmulas y hemos visto también cómo introducir valores en distintas celdas de manera explícita mediante constantes matriciales exógenas. Pero la utilidad de este recurso es especialmente interesante cuando se integran en fórmulas para hacer cálculos. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos las puntuaciones concedidas por 7 jueces a 3 competidores en la final de una prueba deportiva. Vamos a calcular los promedios de las puntuaciones de cada competidor. Con esta fórmula, muy simple, calculamos la media de las 7 puntuaciones. Sombreo en amarillo y copio. Y ahora vamos a ver en qué posición quedaría cada competidor. Ya saben que en este canal hemos dedicado un tutorial a la función jerarquía en el que les explico cómo usarla para calcular la posición que ocupa un determinado valor en una hipotética ordenación. Si quieren aprender más sobre esta función y sobre todo si quieren saber cómo superar algunas de sus limitaciones, les invito a que repasen ese vídeo. En la descripción de este encontrarán el enlace. Como vemos, el ganador sería el competidor C. El competidor A quedaría segundo y el último sería el B. Pero en competiciones donde la valoración de los méritos de cada concursante depende de la opinión subjetiva de uno o de varios juzgadores, no suelen emplearse medias aritméticas sobre la totalidad de las puntuaciones de todos los jueces, sino medias truncadas, en las que se elimina algún número de puntuaciones, tanto de las más altas como de las más bajas, para intentar evitar o atenuar el posible efecto de los favoritismos de algún miembro del tribunal de evaluación.
Imaginemos que en este caso se desea prescindir de las dos puntuaciones más altas y de las dos puntuaciones más bajas de cada candidato. Para calcular el promedio truncado de cada competidor, tendremos que tomar en consideración solamente tres puntuaciones. Y para eso nos vendrá bien la función késimo mayor, a la que también hemos dedicado un tutorial y cuyo enlace también les dejo en la descripción de este vídeo. Con la función késimo mayor se selecciona el valor que ocuparía una determinada posición en una hipotética ordenación de un rango. Es decir, el valor késimo es el que ocupa esa posición k en esa ordenación. Podríamos argumentar aquí el valor k en 3, luego repetir la formulación con el 4 y luego con el 5. Pero si en vez de especificar un único valor introducimos una constante matricial o una matriz de constantes, nos devolverá los valores que correspondan a todas esas posiciones. En nuestro caso, los valores tercero, cuarto y quinto. Prescindimos, por lo tanto, del primero y del segundo, por si algunos jueces han intentado favorecer al candidato evaluado, y prescindimos también de las puntuaciones sexta y séptima, por si algunos jueces han sido demasiado severos con él, con el objeto de perjudicarle. Esas medias truncadas o medias exentas de valores extremos, los que conocemos en inglés como outliers, se pueden calcular ahora con la función promedio. Estos son los resultados de ese cálculo. Las posiciones en las que quedaría cada candidato si tratamos de evitar sesgos subjetivos en las puntuaciones serían estas. El ganador ahora sería el competidor B, el que sin esta corrección habría resultado el último. Ya se sabe que los últimos serán los primeros. El competidor C, que habría sido ganador sin esta corrección, con ella quedaría segundo. Y el competidor A quedaría el último, no segundo como ocurriría si se considerasen todas las puntuaciones. Con este ejemplo vemos la utilidad que pueden tener las constantes matriciales cuando las incorporamos a fórmulas de cálculo. Aprecien que si no hubiésemos recurrido a una constante matricial en esta formulación, habríamos tenido que especificar por separado cada uno de los valores k. Así que la utilización de constantes matriciales nos facilita notablemente la redacción de las fórmulas y su interpretación una vez hechas. Además, si más tarde quisiésemos considerar, por ejemplo, un número distinto de elementos, por ejemplo 5, descartando una sola puntuación mayor y una sola puntuación menor en vez de 2, la fórmula con la constante matricial nos serviría modificando únicamente la constante. Pero esta alternativa menos eficiente también requeriría una revisión estructural mucho más compleja, añadiendo dos késimos completos. Ya ven que la fórmula es bastante compleja. Con la constante matricial, en cambio, basta con añadir los dos elementos aquí. Pero las constantes matriciales que usamos en las fórmulas no tienen por qué ser estrictamente numéricas. También pueden ser alfanuméricas, de texto. Lo vamos a ver en este ejemplo. Aquí tenemos un listado con el número de clientes y las ventas de los agentes comerciales de una empresa. Y aquí la suma de los clientes y las ventas totales. En esta otra sección vamos a evaluar esos datos para posibles equipos de 3 o 4 agentes, seleccionados de entre los del primer listado. Aquí se calcularán el número de clientes y las ventas de cada uno de los agentes seleccionados. Y aquí los totales del equipo.
en términos nominales y como porcentaje del total de la empresa. Solo nos falta diseñar el equipo. Por supuesto, podríamos redactar los nombres en celdas habilitadas al efecto. Pero como en este tutorial lo que trato de explicarles es el funcionamiento básico de las constantes matriciales, explicitaremos las agentes integrantes del equipo en la propia fórmula que calcule si cada una de las del listado general está o no seleccionada. Con esta fórmula comparamos el correspondiente nombre del listado general con los 3 de la constante matricial alfanumérica, que nos devolverá valores verdadero o falso. Al estar combinados esos resultados de la comparación mediante el operador OR, la fórmula devolverá un valor verdadero si se cumple uno o cualquiera de ellos. Es decir, devolverá verdadero para todos los agentes comerciales que hayamos especificado explícitamente en la matriz. Sombreo en amarillo y copio. Como vemos, las 3 agentes que hemos indicado en la constante matricial de nuestra fórmula aparecen como seleccionadas y sus clientes y sus ventas computan en los totales del equipo. Basta con que modifiquemos el nombre de algún agente comercial en la constante matricial para que los resultados se recalculen conforme a la nueva composición del equipo. Y si queremos cambiar no solo la composición, sino también la estructura, el número de componentes, solo habrá que modificar la constante matricial, porque la estructura de la fórmula seguirá siendo válida. Una última forma de uso de las constantes matriciales. Pueden asociarse a nombres. En la cinta fórmulas nos vamos al administrador de nombres y creamos uno. Como nombre indicaremos equipo ventas, con un guión bajo, porque los nombres no pueden contener espacios. Y en la sección se refiere a explicitamos la constante matricial, con los nombres de las agentes comerciales integrantes del equipo entre llaves y antecedidos por un signo igual. Ahora podemos utilizar este nombre como constante matricial en nuestra fórmula. Y así, cuando queramos cambiar la composición o la estructura del equipo, en vez de modificar la fórmula, bastará con que modifiquemos la constante matricial en el administrador de nombres. Y ahora que ya somos expertos en el uso de constantes matriciales, vamos a desentrañar qué significa la fórmula que mencionaba nuestro consultante. Una fórmula con buscar V. Intentaré soportarlo. Esta fórmula buscará el valor que se indique en la celda B11 en la primera columna de una tabla formada por los rangos de las columnas C, B y A, de la fila 5 a la 9. Observen que esos rangos verticales no están en su orden natural, sino que gracias a la función elegir y a la constante matricial con los valores 1, 2 y 3, se establece un orden distinto. Primero la columna C, después la B y luego la A. El motivo de esta construcción es muy simple. La función buscar V solo puede encontrar valores en la primera columna de la tabla especificada como matriz de búsqueda y devolver otro situado a su derecha. Así que el valor de B11 solo podría encontrarse en la columna A. Pero mediante la función elegir podemos hacer que el orden de las columnas se modifique. Así que ahora la tabla relevante estará compuesta por este orden, por las columnas C, B y A. Y el resultado que se nos devolverá será el ubicado en la segunda columna, porque así lo determina el tercer argumento, el argumento indicador de columnas. Así que ya podemos concluir sobre la finalidad que tiene una fórmula como esta, en la que se usa buscar V en combinación con una constante matricial. Superar uno de los inconvenientes de esta función, a la que tampoco aprecio tenemos en este canal. Si quieren saber por qué, en la descripción de este vídeo encontrarán el enlace a un par de tutoriales sobre esta función y la alternativa eficiente, anidando índice y coincidir. Vamos a ver esta fórmula en funcionamiento. Aquí tenemos una tabla con las fechas de entrada en la ONU de varios países, sus capitales y sus nombres. A partir de una estructura como esta, con la función buscar V solo sería posible buscar la fecha de entrada para obtener la capital o el nombre del país, o buscar la capital para obtener el nombre del país.
pero no parecería posible obtener la fecha de adhesión a partir de la capital o del nombre del país, ni la capital a partir del nombre del país. Pero la fórmula que propone nuestro consultante sí permite obtener, por ejemplo, la capital de un determinado país a partir de su nombre. Vamos a especificar aquí el nombre del país del que queremos la capital. Vamos a probar con Camerún, por ejemplo. Y aquí redacto la fórmula que mencionaba nuestro consultante. Esta fórmula nos devuelve la capital de Camerún, que es Yaoundé. Si cambio el nombre del país, el nombre de la capital también cambia, y lo hace correctamente. Como ya les expliqué, la búsqueda se hace en la primera columna de la tabla, pero no de la tabla como está estructurada en nuestra hoja de cálculo, sino como resulta de la función elegir, en la que se asocia al valor 1 de la constante matricial el rango de nombres de los países, al valor 2 el rango de capitales y al valor 3 el de fechas de integración en la ONU. Y ahora la función buscarv busca el valor que indiquemos en la primera columna resultante de esta reordenación en virtud de la función elegir, superando la limitación inherente al uso básico de buscarv. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like, su me gusta, ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya, activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales. Y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen todos los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.